Pues gracias a Dios que nos da el privilegio de tener su presencia en la alabanza. Vamos a pedir la bendición de Dios también para la exposición de la palabra. Si me acompañan a orar. Padre, te pedimos, Señor, tu presencia, Señor. La verdad es que en estos temas, Señor, tan importantes, tan solemnes, no hay nadie que sea capaz de poderlos exponer de una manera suficientemente digna como tú lo mereces, Señor. Por eso es que te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo lo que se va a hacer y que nos ayudes mucho. Habla a nuestros corazones, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver el día de hoy la tercera parte de nuestro ciclo de el Apocalipsis. Y el tema de hoy, como lo estuvimos anunciando, es la restauración del templo. La restauración del templo, que es un tema importante, que es un tema que se debe de entender para poder comprender la Biblia, comprender la época en la que estamos y saber por qué Dios le da tal relevancia al templo, que la verdad es que a veces nosotros no lo entendemos como debiera ser. Y bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana previa sobre los eventos principales que hubo en Israel. Primeramente, como país fue prometido a Abraham en cuanto a la región de Canaán, que era un lugar que Dios le prometió a Abraham. Y dentro de esa formación de los descendientes de Abraham, que era originalmente una familia con sus siervos y demás, y después salieron ellos a Egipto, y de Egipto regresaron a la tierra de Canaán, y entraron a la tierra prometida, y empezaron a establecer el Estado de Israel, y terminaron poniendo más adelante a Jerusalén como su capital. Y con esto se cumplió la promesa que Dios les dio a Abraham en repetidos versículos, pero uno de ellos es Génesis 15:18, que dice: en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río del Éufrates. Y bueno, vimos que Dios prometió y que Dios cumplió, y que las promesas de Dios están condicionadas. O sea, Dios te promete, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Biblia, Él promete y Él cumple. Pero las promesas de Dios están condicionadas, es decir, que Dios promete, y si nosotros tenemos los requisitos de esas promesas, entonces Dios siempre la va a mantener. Pero cuando los seres humanos violan los requisitos de esa promesa, entonces Dios puede también castigar a los seres humanos, y eso hizo Israel, y entonces les quitó la tierra prometida, y hubo varios eventos. Uno fue con Babilonia, después regresan a la tierra prometida, y después también cuando envió a Jesucristo, que ellos, una parte del pueblo fue dura, no lo quiso recibir, quiso ser menospreciadora de Cristo, y después vino el éxodo con los romanos y se quedaron sin país durante casi 2000 años. Y Dios finalmente ha seguido tratando con ese pueblo y los regresa, vamos a ver el siguiente slide, a la tierra prometida, y el 14 de mayo de 1948 se constituye la nación de Israel, con los judíos que venían de Europa y de todos lados del mundo, y dividen Palestina de la siguiente forma: 77% para los árabes y 23% para los judíos, y les dan un terrenito de 8,000 kilómetros cuadrados. Y con esto se cumple una profecía que viene en Isaías 66:8, que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. Lo que nunca ha pasado, en un día nació una nación y concibió la tierra del mundo. Salieron de diferentes lugares hacia Israel. Dios lo hizo. Sión estuvo de parto, dio a luz hijos, y esa nación se constituyó. Y después de que esa constitución como nación, hubo varios eventos
para que Israel fuera destruido. Posterior a la independencia de Israel, vino un ataque por varias naciones. Israel ganó ese ataque. Si ven el slide anterior, por favor. Ese es el siguiente, el anterior. Israel ganó de 8,000 a 21,000 kilómetros cuadrados en ese ataque después de que obtuvo su independencia. Y bueno, posteriormente vino la Guerra de los 6 días, que también hablamos de ella. Vimos incluso un video de algunos milagros que hubo en esa guerra. Ocurrió en 1967 y en menos de una semana, con un ataque inicial de Israel, cuando se sintió acorralado y con un ejército más pequeño, con menos aviones, con muchas cosas, venció a varias naciones a su alrededor y cambió su territorio de 21,000 a 67,000 kilómetros cuadrados. Y después vino en 1973 la guerra del Yom Kippur. En la fiesta de expiación judía, lo atacaron sus enemigos y estaban ellos equipados con armas rusas. Israel volvió a vencer y pasó de 67,000 a 88,000 kilómetros cuadrados. Y con eso se ha cumplido el que Israel se ha establecido como nación, y casi cada evento que seguimos viendo en nuestra historia se ha estado fortaleciendo, y aún recientemente comentábamos también que Estados Unidos quiere mover su capital a Jerusalén, dándole más importancia a esta ciudad, y paso a paso está estableciéndose este país con más fuerza. Sin embargo, esa parte la estamos viendo cumplida históricamente en años muy recientes a nosotros, pero falta otra parte, que es la restauración del templo, y vamos a ver la siguiente imagen. Ahí ves una mezquita que es la del Al-Aqsa, que es el lugar donde la construyeron, donde estaba al ladito del templo de Dios en Israel. Y hay un espacio disponible, que es el que se considera se va a utilizar para construir el templo de Dios. Está también ahí el muro de los lamentos, y hay planes y hay muchas cosas que vamos a estar viendo el día de hoy sobre la restauración del templo. Ahora vamos a ver por qué es tan importante todo esto del templo. Primero, leamos Ageo 2, versos 5 al 9, en donde vienen las promesas de Dios sobre el templo, que los judíos, recuerda que ellos tienen el Antiguo Testamento, igual que nosotros, y ellos ven estos pasajes tal cual como nosotros lo vemos. Entonces Ageo, capítulo 2, verso 5, le voy a dar lectura, dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Está hablando del templo, que iba a venir el deseado. Ese deseado es el Mesías, y que iba a venir, iba a llenar de gloria esa casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos: y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces los judíos leen este versículo y dicen: esa es palabra de Dios. Dios se la dio a Ageo, entre otros pasajes, porque hay varios pasajes en la Biblia que hablan del templo. Pero Dios se la dio a Ageo, y Dios no miente. Y Dios dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera, y Dios dice que a ese templo va a traer al deseado de las naciones. Por lo tanto, va a venir Cristo, o va a venir el Mesías, porque ellos no creen que es Cristo, y va a venir ese Mesías y va a entrar en ese templo. Y vamos a ver un video para tratar de entender la perspectiva judía del Mesías, que es algo que a veces no vemos mucho nosotros. Pero vamos a ver un video de un rabino que tiene lo vas a reconocer por una barba larga, que él está hablando con un pastor en Israel, y están hablando precisamente sobre el Mesías y sobre el templo y demás. Viene en inglés y viene con letras subtituladas. Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute. Please God right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world.
But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. Okay. He didn't bring the temple. What if he still will? What if he'll return? Okay, you know what? I'll tell you what. I'll prove I'm the Messiah for you right now. Okay. I'll do any miracle you want. Just tell me what you want right now on the spot. Okay. Tell me. Pick one. Pick a good one. Let's see. The temple's destroyed. Raise it in 3 days. Okay. I'll do it next time when I come back. Okay. All right. Yeah. What I'm waiting for is called the revelation of God's presence. This is what we're here for, to see God himself now. Please God, the temple will come. Please God, the Messiah. Please God, all these things. I want peace in the world. But I'm only going to be here for a little while longer. I'm going to leave this world. I want to see God. I want to see God's presence. Serve the Father. Serve the King. Okay. Have a good life, Joel. Yeah. Y bueno, es interesante la posición de ese judío, de ese rabino, incluso como ironiza y como dice, con ese asunto de la segunda venida de Cristo, yo también puedo decir que soy el Mesías, escoge el milagro que quieras, y él escoge uno, ¿no? Reedifica el templo en 3 días, que es, hablando bíblicamente, el templo era su cuerpo, y Jesús cumplió ese milagro porque resucitó al 3er día. Y entonces le dijo, te voy a demostrar que yo lo puedo hacer, y lo voy a hacer la segunda vez que yo venga. Y con esa historia de la segunda venida, cualquier cosa que le falte a la Biblia, tú puedes argumentar que en la segunda vez que Jesús venga la va a cumplir porque no lo cumplió en la primera vez que Jesús viene. Es lo que está haciendo ese rabino en su argumento. Y bueno, está interesante el debate entre ambos y obviamente el error que está teniendo el rabino es que cree que todos los eventos que la Biblia relaciona al Mesías van a ocurrir en una sola ocasión cuando Él venga. Y está clarísimo que la Biblia habla de varias visitas del Mesías. Ya vimos una y viene una segunda, aunque él no lo entienda. Pero vamos a tratar de entenderlo en su perspectiva. Nosotros como personas en México, quizás con una cultura no muy cercana a los judíos y a lo mejor quizás entendemos bien en un ambiente evangélico, católico, diferente a lo mejor, pero no tanto el judío. Vamos a volver a leer el pasaje de Ageo, capítulo 2, versos 5 al 9. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones van a temblar. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces ellos leen esto, ellos piensan que el Mesías va a cumplir esto, y es cierto que lo va a cumplir, pero que solamente hay una visita del Mesías y que como no trajo paz a todas las naciones, que como no era deseado, como no tembló todo el mundo cuando vino Jesús, y no fue algo glorioso que no estuviera el templo en una pieza, que él entrara al templo y que hubiera paz a todas las naciones, entonces no pudo haber sido Jesús el Mesías. Y hay un engaño fuerte en esta persona, pero vamos a ir entendiendo la perspectiva de ellos. Ellos quieren un Mesías que traiga paz a todo el mundo, que venga al templo, que se glorifique y que traiga una belleza a la humanidad. Y básicamente están leyendo los pasajes, muchos de ellos que son relativos al milenio, cuando va a venir literalmente el Mesías, va a estar en ese lugar, y bueno, vamos a ver más adelante también ese tema dentro del ciclo del Apocalipsis. Pero continuando la parte del templo, vamos a ver un video sobre una organización no gubernamental que está dedicada a promover la construcción del templo.
y vamos a ver el video para aprender la perspectiva de ellos sobre el instituto de la construcción del templo. The Temple Mount is perhaps the most contested piece of real estate in the world. The Temple Institute, a non-profit organization, is dedicated to raising public awareness than the rebuilding of the Third Temple. Rabbi Chaim Richman talks to InfoLive TV. The Temple Institute is a very unique organization because it was founded with the sole purpose of doing as much as possible to raise the consciousness for the Jewish people and really for the whole world as to the central role that the Holy Temple plays in the life of mankind. And this is really a basic principle of Jewish faith, that the Holy Temple is not just some magnificent synagogue. It really wasn't a synagogue at all, or just some beautiful building rooted in the biblical past of the Middle East, but rather it's seen by the Torah as the vehicle that brings about a certain spiritual reconciliation between all of mankind and God. And of course, every prophet of Israel tells us that the time will come when the temple will again be rebuilt, and actually it's the era, the epic of the Third Temple, which is seen, for example, when we study Isaiah, as the time which will be unparalleled in human history, when all mankind will be at peace and united in the recognition of God. So everything that we do is really about the restoration of the promise of the temple. There's a number of ways that we go about this. The production of educational materials and curriculum that are used all over the world, and conferences and publications. But the main focal point of our work, where we're standing right now, is actually the reconstruction of vessels that can actually be used in the Holy Temple. Es interesante. O sea, ya existe un instituto, una organización no gubernamental que está dedicada a promover la construcción del templo. Y están trabajando. Están buscando dinero, ya tienen fondos, ya están buscando construir las vasijas que van a ser utilizadas en el templo. Tienen dinero y están empezando a trabajar. Los judíos normalmente son muy unidos, son generosos entre ellos. Hay gente rica que puede dar abundantemente dinero. Y están estudiando cómo eran las vasijas, cómo eran los aditamentos, todo lo que estaba dentro del templo, lo están empezando a crear para estar preparados cuando tengan ya el templo listo. Ahora vamos a ver la historia de esto del templo, y para ello vamos a utilizar unas imágenes. Hay un software que lo puedes ver en internet, en donde puedes tú incluso navegar sobre el tabernáculo, también sobre el templo, y para que tú te puedas ir dando cuenta cómo era. Entonces de esas imágenes tomé algunas fotografías digitales, porque obviamente ya no hay fotografías reales de cómo era el tabernáculo, dado que no existía la técnica de fotografía en aquel entonces, pero vamos a verlo. Primero que nada, hubo un tabernáculo y después hubo un templo. Un tabernáculo es el que construyeron con Moisés, y que Dios empezó a glorificarse y a manifestarse en ese tabernáculo cuando ellos salieron de Egipto. Y ves dos imágenes del tabernáculo. En la imagen del lado izquierdo ves el tabernáculo y ves, no le tienen que hacer zoom, si quieren dejen la imagen como estaba, y ves que está rodeado de mucha gente que eran las tribus de Israel. Cuando ellos se ubicaban, acomodaban a las tribus y tenían un orden, unas tribus al norte, otras al este, otras al oeste, otras al sur, y en el centro estaba el tabernáculo. Todo eso tiene muchas figuras que nosotros podemos aprender el día de hoy de ahí. En el centro del pueblo de Dios debe de estar Dios. En el centro de nuestro corazón debe de estar Dios. En el centro de la iglesia debe de estar Dios. El centro de la iglesia no es un hombre, no es una persona, es Dios el centro de la iglesia. Y entonces Dios mandó poner en medio del pueblo su tabernáculo. Y así estaba el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel. Ahora, haciendo una imagen más cercana de cómo era ese tabernáculo, podemos verla del lado derecho. Y en esa imagen del lado derecho tú ves que era de una manera, el primero era de una forma sencilla, con pieles de animales, de tejones,
Era no algo muy elaborado, no era construido, era como una tienda grande que estaba rodeada de una parte perimetral y tenía un atrio y tenía ahí la estructura roja que tú la ves, dentro de la cual hay 2 cámaras, una es el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a la siguiente imagen, por favor. La primera parte que estamos viendo aquí es lo que le llaman el atrio. El atrio es, por así decir, el patio. Si tú te pararas afuera del tabernáculo, ¿qué verías? Y verías varias cosas. Primero, abajo del lado derecho está la puerta. Había una sola puerta, es interesante esto, no había varias puertas, había una sola puerta y solamente podías entrar por un lugar, una puerta, no 2 puertas, una puerta. Y Jesús dijo que Él era la puerta y que el que por Él entrare iba a hallar paz, bendición y pastos. Y todo está lleno de imágenes en el templo y de referencias espirituales que nos están explicando verdades para que nosotros podamos encontrar a Dios. Entonces hay una sola puerta y la puerta es Cristo. Después en el patio, la imagen grande del lado izquierdo, veías a los sacerdotes que ellos hacían allí ofrendas a Dios, hacían sacrificios por las faltas, hacían ofrendas donde tú podías entrar al templo solo si tú ya habías sacrificado tu ofrenda a Dios para que pudiera ser acepto, para que tú pudieras hallar perdón de las faltas. De tal manera que para que tú puedas entrar al templo, primero hay una ofrenda y algo que sea acepto ante Dios. Entonces, para que yo pueda llegar a la presencia de Dios, primero tengo que ir y presentar un sacrificio, que es lo que Cristo hizo en la cruz, para poder después llegar a la presencia de Dios. Es otra figura. Y arriba a la derecha ves la estructura que estaba dentro del atrio, que era el lugar santo y el lugar santísimo. En la siguiente imagen vemos una perspectiva de cómo estaba ese lugar santo y ese lugar santísimo, que ahí ya le quitamos de una manera figurada las pieles que lo cubrían y lo estamos viendo las 2 cámaras del lugar santo y el lugar santísimo. En la imagen de la izquierda puedes ver que tenían un velo que dividían los 2 lugares y de la derecha se ve más claramente ese velo y es en la entrada de ambos lugares también había una fuente en la cual se lavaban los sacerdotes las manos y los pies, que también tiene una figura que tú cuando entres a buscar a Dios tienes que tener tus manos limpias y tus pies deben de estar limpios, debe de estar tu vida libre de malos caminos y de malas obras también. Y entonces podías entrar después de lavarte las manos y los pies y de haber estado ofreciendo sacrificios, podías entrar al lugar santo y había un velo. En ese lugar santo solamente los sacerdotes que habían cumplido esa parte podían entrar. Después había un velo y solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo, que era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. No, vamos a ver el lugar santo en la siguiente imagen del tabernáculo. Aquí hay varias imágenes. Arriba a la izquierda, los sacerdotes, tú ves una lámpara, que es un candelabro o menora, se le llama, en donde ellos traían el aceite de la unción y llenaban esa lámpara. Y esa lámpara siempre estaba ardiendo, siempre tenía luz continuamente y no se debía apagar. Entonces el trabajo de los sacerdotes era que esa lámpara siempre estuviera alumbrando y también tenía un símbolo. Era una luz en el centro que era más grande con 3 luces a la derecha y 3 a la izquierda, que tiene varios símbolos que vamos a estar viendo más adelante. Y Dios estaba en el centro alumbrando también. Y hay historias en la Biblia como la de Nadab y Abiú, que ellos intentaron ofrecer un fuego extraño, no el aceite adecuado para prender la lámpara, sino algo extraño, y a Dios no le agradó su vida y los terminó juzgando. Entonces ellos, los sacerdotes, en las mañanas y en las tardes alimentaban el candelabro o menora cuando entraban al lugar santo. Después también arriba a la derecha puedes ver el altar del incienso. Ese altar del incienso tiene que ver con la oración, con la búsqueda de Dios, con la adoración a Dios. Y de nuevo, ellos todos los días llegaban también y le ofrecían incienso a Dios,
¿Qué significa eso del incienso a Dios? Quiere decir que los cristianos, todos los días, debemos de tener nuestra lámpara ardiendo, alumbrando por el aceite que Dios escogió, no la religión, sino el aceite que Dios escogió, y nuestro corazón en adoración y nuestro corazón en oración a Dios, como en el altar del incienso. Un cristiano verdadero ora todos los días, un cristiano verdadero alumbra todos los días también a Dios y al prójimo, y le ora y le adora también diario. Abajo a la derecha ves un lugar que son los panes sin levadura, que los sacerdotes podían comer de esos panes sin levadura y nadie más podía comer. El que estuvieran hechos de panes, los panes sin levadura, quiere decir que es panes que no están leudados, que no tienen pecado, como Cristo vino y fue nuestro alimento espiritual y estaba libre de pecado. Entonces los panes tienen que ver con el alimento que Cristo nos da espiritualmente y con lo que Él hizo con su vida, estando libre de pecado también. Y Él también dijo, no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y esa palabra Cristo nos la da también. Y en la imagen de abajo a la izquierda puedes ver una panorámica del lugar santo, y puedes ver el velo también, el cual no podía traspasar ningún sacerdote, sino solamente el sumo sacerdote, una vez al año, un solo hombre. Y entraba a la siguiente parte, que era el lugar santísimo, que vamos a verlo en la siguiente imagen. En ese lugar santísimo estaba el arca, que era una cajita que tenía unas varas, del lado derecho tú la ves, de madera, forradas también de oro. Estaba esa caja, estaba cubierta por unos ángeles ahí, figuras de querubines, perdón, y tenía varias cosas adentro. Dentro de esa arca estaban los 10 mandamientos, que eran las tablas que Dios le dio a Moisés con los 10 mandamientos, y significaba el arca la presencia física de Dios en la tierra. Eso significaba el arca, porque por eso era santísimo. Realmente Dios estaba ahí, físicamente Dios estaba ahí. Y Dios honraba la figura del arca y el símbolo del arca, porque hay eventos en la Biblia en los cuales llevaban ellos el arca, por ejemplo, a un río, y de repente se abría el río, o llevaban el arca a una guerra y Dios bendecía en la guerra y conquistaban. Entonces Dios, había una nube también que los cubría y les daba sombra, y hay muchas referencias de que Dios realmente bendecía y hacía milagros en el arca. Podía haber juicios, podía haber protección, podía haber sanidad, podía haber muchas cosas ahí en el arca. Y en esa arca, cuando la desplazaban, solamente la podían mover los levitas, y la cargaban a través de esas varas largas y la llevaban en hombros, y la podían desplazar de un lugar a otro, porque ellos estaban en ese tabernáculo que era como una tienda. La ponían en un lugar y luego la ponían en otro lugar, y se iban moviendo, y entonces había toda una forma adecuada en la que ellos desplazaban esa arca. Entonces era la referencia de la presencia de Dios en la tierra. Estaban dentro las tablas de Moisés, te digo, lo cual quiere decir que Dios tiene en su corazón, muy internamente, su ley. Dios ama su ley. Dios la tiene perfectamente dentro de sí. Y el decir que nosotros amamos a Dios y deshonramos su ley, y el creer que Dios nos va a recibir cuando estamos deshonrando su ley, es una aberración. O el decir, yo ya acepté a Cristo y yo ya hice una oración mágica, aunque estoy en adulterio o estoy violando los 10 mandamientos, y Dios me va a recibir, es una aberración. Porque Dios ama su ley y lo estaba enseñando con las tablas que Él mismo, de su caligrafía, se las dio a Moisés. ¿Qué más había dentro de esa arca? Estaba el maná, que acuérdate que en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, pero aquí dentro había otro pan, que era un pan del cielo que Dios
Dios les daba un alimento que era el maná, que era un alimento diario que le dio a Israel, y que ese maná lo tenían que salir a recoger diario para poder comer durante el día, y diario recogían el maná. Solamente un día antes del día de reposo podían recoger doble para que pudieras tener lo de ese día y lo del día siguiente y pudieras realmente descansar, lo cual nos está diciendo que todos los días nosotros busquemos el pan del cielo. Y también nos está diciendo otra gran verdad: Dios tiene un pan cuando tú te acercas en la mesa de los panes de la proposición, pero cuando te acercas más y llegas al arca, tiene otro pan, el maná. Y entonces, mientras más conoces a Dios, te puede dar una bendición, pero luego lo conoces más y te da una mayor, y hay una revelación mayor y más gracia y más fuerza. Y también dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, lo cual tiene que ver con la autoridad de Dios, que Dios es el que escoge a las personas, Dios es quien tiene la autoridad, y Dios la da a quien Él quiere, y Dios la quita también cuando Él quiere también. Entonces el arca es algo muy importante, era la parte más sagrada del templo, era la parte en la cual solamente un hombre entraba a ese lugar a buscar a Dios. El sumo sacerdote, después de haber hecho sacrificios por sí mismo, de haberse lavado las manos, los pies, de haber hecho sacrificios por el pueblo, por sí mismo, con temor, entraba con una cuerda y con unas campanitas, dice la tradición, porque como era algo tan sagrado, si estaba indigno, el sumo sacerdote podía caer fulminado y muerto delante de Dios. Entonces, ¿quién entraría a sacar el cadáver? Por lo tanto, le ponían una cuerda para que simplemente lo jalaras y sacaras el cadáver si alguien llegara a entrar de una forma indigna, aunque no hay referencias en la Biblia de personas que hubieran, o sumos sacerdotes que hubieran hecho eso de una manera indigna y que los hubieran estado saque y saque, pero sí tenían la costumbre de entrar con mucho temor y con la cuerda, porque no había nadie más que el sumo sacerdote. Y eso nos está diciendo una gran verdad, porque nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que no es el judío que entraba al lugar santísimo, sino es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y Él se arriesgó para pagar nuestros pecados y para darnos una oportunidad. Él arriesgó su vida. Él arriesgó su vida. Se pudo haber tenido una dificultad, pero vino y hizo una proeza, se arriesgó. En la tentación del desierto es el diablo contra Jesús, pero Jesús está hecho hombre. No está en su deidad, sino está hecho hombre y tiene hambre, y el diablo lo sabe, y viene y lo tienta, y le dice, a ver, haz que estas piedras se conviertan en pan, etc. Y está ahí, de alguna manera, Jesús arriesgándose para que tú y yo tengamos la oportunidad de tener vida, y es nuestro gran y precioso sumo sacerdote. Y bueno, ese es el tabernáculo. Ahora vamos a ver el templo de Salomón, que después ocurrió que construyeron de una manera permanente ese lugar donde Dios moraba, ya en un edificio físico y de una forma permanente. Ahí tú ves el lugar o una imagen digital de cómo era el templo de Salomón, que fue construido en un monte que es el monte Moriah. En ese monte Moriah es el lugar en el cual Abraham, que fue quien recibió la promesa de que Dios le iba a dar la tierra, Dios le dijo a Abraham que él sacrificara a su hijo por Dios. Y entonces Abraham tenía un pacto con Dios, amaba mucho a Dios, obviamente amaba mucho a su hijo, pero Dios probó su corazón y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, aunque no entendía ni lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando lo iba a sacrificar, era exactamente en ese monte. Dios lo detiene, no lo sacrifica, rectifica su pacto también con Abraham. Después, el Padre dio el sacrificio de su hijo y nadie detuvo el sacrificio de Jesús, sino que el mismo Jesús pidió, pase de mí esta copa, Padre, porque es en su humanidad, en un deseo natural, pues es normal el no querer ir a la cruz. Creo que es una petición totalmente normal. Todas las cosas son posibles para ti, Padre. Pase de mí esta copa. Y fue una oración no respondida, la única oración no respondida de Jesús, porque
el Padre sabía que era necesario que Jesús fuera sacrificado para poder darnos una esperanza a ti y a mí. Entonces, Abraham cumplió su parte del pacto, iba a matar a su hijo, aunque Dios lo detiene, y Dios también cumplió su parte del pacto y mató a su hijo para darnos una esperanza a ti y a mí. Y el templo está lleno de referencias simbólicas de eso que hizo Jesús, que es el verdadero Mesías, aunque los judíos no lo entiendan. Y bueno, también en esa imagen del lado derecho, del lado izquierdo ves la entrada del templo de Salomón, del lado derecho ves el atrio de las mujeres, donde Dios, te das cuenta que tiene un lugar muy especial, la mujer para Dios, tienen un lugar donde ellas pueden entrar, donde ellas pueden buscar, adorar, etc. Y al fondo de ese atrio tiene una puerta, que es la puerta de Nicanor, en donde ellas entrabas a otro atrio, que le llaman el atrio de Israel. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Y en ese atrio hay varias cosas. Del lado derecho ves una estructura redonda donde es la fuente, en donde de nuevo se lavaban los sacerdotes las manos y los pies, lo mismo que pasaba en el tabernáculo, ahí se lavaban las manos y los pies. En la imagen de abajo ves unas estructuras donde ya siendo el pueblo tan grande, ya tienen unas estructuras en donde se hacían sacrificios, no solamente un sacrificio, sino sacrificios por si había muchas personas que estuvieran queriendo reconciliarse con Dios. Había varios lugares en donde ellos podían hacer sacrificios por los pecados, y ahí vienen esas estructuras. Y después, arriba tú ves también una puerta, que es la puerta al lugar santo, que es el lugar santo. La puerta tenía 4 columnas, que tiene que ver con los 4 puntos cardinales de la tierra, y lo vamos a ver más adelante también en las enseñanzas del Apocalipsis. Vamos a ver la siguiente imagen para tener una referencia del lugar santo, y ves de nuevo de una manera similar a como lo hemos visto en el tabernáculo. Ves el candelabro, la imagen también de él. Ves el velo, la mesa de los panes de la proposición, ves el altar del incienso, y hay una parte interesante en el velo, arriba a la izquierda, se ve rasgado, que ese milagro ocurrió cuando Cristo murió, y viene registrado en la Biblia. El velo se rasgó del templo, de arriba abajo, quitando la división que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el velo estaba rasgado. Y posteriormente, si vemos la siguiente imagen, vamos a ver el lugar santísimo. La parte del otro lado del velo se ve del lado izquierdo, que era dorada, hermosa. Y en el piso que está del lado derecho debería de estar el arca. Pero ¿qué crees? No hay arca, sino está como una sombra ahí de donde estuvo el arca. Y hay muchas referencias sobre el arca, porque el arca históricamente se extravió. Y algunos creen que los sacerdotes en la época de Josías ocultaron el arca antes de la destrucción del templo de la época de Babilonia, y nadie la encontraba. Otros creen también algo ligado al profeta Jeremías, etcétera. Pero el chiste es que el arca no estaba en el lugar santísimo. Pero hay un video interesantísimo en donde un hombre da testimonio de que él encontró el arca. Y la verdad está muy interesante ese testimonio, y lo vamos a ver también, porque Dios está restaurando todas las partes del templo, y porque Él da testimonio de cómo es que Dios le permitió encontrar el arca. Vamos a ver el video, por favor. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los terrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo.
Reconocemos que el libro de los Macabeos en los Apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice, ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Segunda de Macabeos 2, del 5 al 8. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el arca de la alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 a.C., cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. El mobiliario fue establecido en perfecto orden. El arca de la alianza había sido colocada contra la pared, al final de la cueva. El final de la cueva era un hermoso cristal irradiando los colores del arco iris. Sé de la nueva era y de todos los que usan el arco iris. También lo hacen los homosexuales y otros. Pero Dios lo usó por primera vez. Está alrededor de su trono y está alrededor de su trono terrenal. No hay velo en esta configuración, por lo tanto, es terrenal. Es el templo de Dios en la tierra o de su residencia donde una vez habitó. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie y empecé a decir, ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. No sé qué tan pesado sea. Nunca he tratado de levantarlo, pero es de oro macizo. Y el ángel dijo, saca las tablas de piedra de allí. Dios quiere que todos puedan verlas. Yo las saqué. Pusieron el asiento de la misericordia de nuevo sobre el arca de la alianza. Yo retrocedí un poco y el ángel vino y tomó las tablas de piedra y las puso en una saliente de roca dentro de la cámara. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay manera de que pueda conseguir un conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas, pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos a reconstituirla, vamos a ponerla en solución salina normal
y la mantendremos a la temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Ese es su negocio y es grandioso. Dije, ahora quiero estar ahí cuando la chequen, y dijeron, está bien. Así que yo estaba de vuelta, la checaron y dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que necesitaran hacer, y entonces dije, tomen algunas de las células blancas de la sangre y pónganlas en un medio de cultivo y manténganlas a la temperatura corporal por 48 horas. Y ellos dijeron, eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podrían hacer eso por mí? Y ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Así que dije, quiero estar aquí cuando vayan a examinarla. Así que regresé, ellos la sacaron, la examinaron con un microscopio, y el técnico llamó al otro de por allá, después llamaron al jefe de allí y estaban hablando en hebreo a 1000 por minuto. Por un momento me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todas las personas tienen 46, o sea, 23 de su madre y 23 de su padre. 22 autosomas de su madre y 22 autosomas de su padre. Usted recibe una X de su madre y puede recibir una X o una Y de su padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo un cromosoma Y. Vea usted, el niño no podría haberse desarrollado si no tiene los autosomas de la madre. Todas sus características físicas se determinaron por parte de la familia de la madre, de sus autosomas. Su masculinidad se determinó por esta única Y que vino de otra fuente, no de un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Les dije, esta es la sangre de su Mesías. Profundo. Se perdió el arca a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Dios va y la guarda en una caverna que estaba exactamente debajo del lugar, muchos años antes del sacrificio de Cristo, y pone ahí ángeles que la guarden. Cuando Cristo fue sacrificado, la Biblia dice que la tierra tembló, además de que hubo oscuridad y demás. Y entonces querían ver si estaba vivo o no, le metieron una lanza para ver si había muerto, y salió una mezcla de sangre y agua, lo dicen los evangelios. Entonces eso, aunado al temblor y que creó una grieta, permitió que cayera la sangre sobre el arca de la alianza, con su sangre, tocando el arca y diciendo, están pagados los pecados de la humanidad. Y por eso se rasgó el velo. Y entonces este hombre que estuvo mucho tiempo buscando el arca, ¿dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? Y demás, terminó encontrándola porque Dios permitió que lo hiciera, y está dando testimonio de cómo la encontró. Y finalmente ya tienen el arca, tienen los recipientes, las vasijas que están construyendo, tienen planos, tienen dinero, están fondeando muchas cosas. En cualquier momento vuelven a hacer el templo. Pero es preciosísimo lo que hizo Jesús, preciosísimo. Y él dio un testimonio hermoso. ¿De dónde salió esta sangre? ¿Cómo puede esta sangre, cuando cualquier sangre, y más si la está sacando ahí de una muestra de tanto tiempo, está muerta? Pero bueno, como tú nos estás pagando y nos lo pides, lo vamos a hacer. Espera, después de haber estado 72 horas ahí agitándole a temperatura ambiente y después otras 48. A ver, vas a venir de nuevo, lo vamos a hacer. Y ven que la sangre está viva, y le pueden ver los cromosomas, y ven que tiene solamente uno, el cromosoma que puso Dios, y los de su madre. Está hermosísimo, el testimonio está hermosísimo. Y la verdad te da mucha fe, porque toda la historia de la Biblia, alguna parte la escribió Jeremías, otra parte la escribió David, otra parte Moisés, etc. Pero tú te das cuenta que el verdadero escritor de todo es Dios.
Y simplemente él fue utilizando a diferentes personas a lo largo de la historia, y la Biblia es un libro que compagina de pasta a pasta y tiene una correlación preciosa, una parte con otra, y todo cuadra de una manera magistral, por lo que el verdadero autor es Dios y no el hombre. Ahora vamos a ver pasajes de cómo Jesús es el Mesías. Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí está hablando de Jesús, que es el Mesías, que purificó y ganó el perdón de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de que Él dio su vida para pagar por nuestras maldades, y que ahora está lleno de gloria. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y también dice la Biblia que esta verdad que el día de hoy los judíos están resistiendo a recibir, la van a terminar abrazando y van a terminar entregándole su corazón a Dios. Romanos 11, versos 26 al 28 dice: y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, Dios no ha olvidado la promesa que le hizo a Abraham, no ha olvidado la promesa que le hizo a los padres, son amados, y Dios promete que va a terminar salvando a Israel. Y vamos a ver un video más que te habla sobre un rabino que él terminó diciendo quién era el Mesías. Y era un rabino que reveló el nombre del Mesías y que era altamente respetado en Israel. Así como en la época de Jesús había dos rabinos, Hillel y Shammai, que eran muy respetados y tenían un nombre especial. Este rabino lo tenía en años recientes, y él tuvo varias profecías que además fueron cumplidas, y él también reveló quién es el Mesías. Y vamos a ver cómo es que Dios ya les está alumbrando a ellos también. On April the 30th, 2007, just a little over 3 years ago, Israel Today ran this amazing headline story: Rabbi reveals the name of the Messiah. Rabbi Itzhak Kaduri was famously known for his memorization of the Bible, the Talmud, and other Jewish writings. He was a teacher and a revered master at Nahalat Yitzhak Yeshiva Seminary. He knew Jewish sages and celebrities of the last century, and rabbis who lived in the Holy Land who kept the faith alive before the state of Israel was even born. Kaduri was not only highly esteemed because of his age of 108, but he was charismatic and wise. Chief rabbis looked up to him as a righteous man. Thousands visited him to ask for counsel or healing. His followers speak of many miracles, and his students say that he was a prophet of many disasters. A few months before Kaduri died at the age of 108, he surprised his followers when he told them that he had personally met the Messiah. The Messiah had appeared to him. He wrote the name of the Messiah in a note, he said. His official website had mentioned the Messiah note. David Kaduri, the rabbi's 80-year-old son, confirmed that in his last year his father had talked and dreamed almost exclusively about the Messiah and his coming. My father has met the Messiah in a vision, he said, and he told us that he was coming very soon. Kaduri gave a message in his synagogue on Yom Kippur, the Day of Atonement, teaching how to recognize the Messiah. He also mentioned that the Messiah would appear to Israel after Ariel Sharon passed. When Kaduri died, January the 28th, 2006, more than 200,000 people joined the funeral procession on the streets of Jerusalem to pay their respects as he was taken to his final resting place. Shortly before he died, this teacher of Israel
wrote the name of the Messiah on a small note which he requested would remain sealed for 1 year. 1 year later, the note was opened in 2007. When the note was opened, it read as follows: "Concerning the letter abbreviation of the Messiah's name, he will lift the people and prove that his word and law are valid." The Hebrew sentence with the hidden name of the Messiah reads like this. The acronym of that sentence, that is, the letter abbreviation that Kaduri spoke of, or the first initials of each word, spell the Hebrew name of Jesus, or Yehoshua, or Yeshua, the Hebrew root word of salvation. Y es un milagro muy grande que un rabino y un maestro en Israel termine teniendo una revelación de quién es el Mesías, lo escriba, lo selle, entendiendo la cultura y la forma en la que ellos iban a valorar y que se iba a decir una verdad que les iba a costar mucho trabajo aceptar. Y después de tiempo y de generar expectativa y demás, abren la nota y les dice el nombre de Jesús como su Mesías también. Así que Jesús está mostrando ya a ellos como el Mesías, y es importante que nosotros entendamos a Jesús como el Mesías. Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Ese es Jesús, el que es, el que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Jesús es, era y ha de venir. Él va a regresar, Él viene pronto, y nosotros estamos viendo eventos históricos y cosas preciosas delante de nosotros. Apocalipsis 1, versos 7 y 8 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. De una manera gloriosísima Él va a venir. El alfa y la omega, como la A y la Z, la primera letra y la última. Yo soy el principio. La creación se debe a Cristo. Él es lo más importante, lo más sublime, el que ha de venir. Y va a venir como el Todopoderoso. No va a venir en un pesebre durmiendo ahí entre animales. No va a venir de una virgen esta vez. Va a venir como el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, y debemos de servirle también, porque todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. Y tú dirás, ¿cómo que los que le traspasaron? Si fue un hombre el que tomó la lanza, ¿por qué dice en plural los que le traspasaron? Fue un hombre el que tomó la lanza y le ensartó la lanza y salió sangre y agua, ¿por qué dice los que le traspasaron? Porque mucha gente sigue teniendo la misma actitud irrespetuosa de ese hombre. Sigue estando delante de Jesús y con falta de respeto traspasa su ley, traspasa sus mandamientos, traspasa sus invitaciones a dejar el pecado, traspasa la gran dicha y la gran bendición de que Cristo viene y te quiere hacer parte de su iglesia, y la gente no quiere recibir esa bendición de parte de Cristo, y lo van a ver y lo van a terminar lamentando, diciendo: hubiera aprovechado mi oportunidad. Me hubiera rendido a Cristo, al que es el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso. 1 Timoteo 6, versos 13 al 16, dice: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así se debe de guardar los mandamientos de Dios. Sin mácula, sin manchas, sin que te estén reprendiendo a cada rato, sino que lo hagas desde que tú te entregas hasta que venga Jesús. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, a su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Va a venir de una manera tan gloriosa que nadie ha visto ni puede ver. Nadie, ninguno de los hombres. No va a ser, no es que no lo hayan visto cuando vino en su humanidad, claro que lo vieron, pero venía como un ser humano. Ahora va a venir lleno de gloria, de poder, el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible, que si lo vieras la luz y no podrías contener la luz y ver lo que hay detrás de la luz, porque es totalmente glorioso, precioso, y Él va a venir y por lo tanto Pablo le recomienda a Timoteo, guarda el mandamiento sin mancha y sin reprensión, porque viene Jesús, porque no te tengo que estar reprendiendo a cada rato. No es que otra vez caíste, no es que otra vez a ver si ahora sí, sino es que viene Jesús. Te debes no al hombre, no que al hombre te apruebe, que el hombre no es nada, sino a Jesús que está lleno de gloria y que viene de regreso también. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan vuestro hermano, copartícipe vuestro de la tribulación. O sea, yo también tengo problemas, yo también tengo tribulación, un problema 3 veces grande, tengo angustias, tengo dificultades. Y en el reino de Dios y de la paciencia de Jesucristo, estaba en una isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Allí estaba Juan, padeciendo en Patmos, en problemas, con tribulaciones, con dificultades, y cuando estaba en medio de ese padecimiento, Dios le empezó a revelar a Cristo, Cristo precioso. Y a veces cuando estamos en las peores enfermedades, en las más grandes tribulaciones, cuando no tenemos dinero, cuando alguien muere, cuando hay dificultades en nuestra alma, Dios viene y nos revela a Cristo también. ¿Cómo lo vio Juan? Versos 10 al 16 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envío a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Así estaba Juan viendo a Cristo. Todo lo que puede describir es algo majestuoso, es algo glorioso, algo increíble, lleno de poder, lleno de gloria, como llama de fuego, con unos pies gloriosos, con una imagen majestuosa y lleno de símbolos de la santidad en los caminos de Cristo, de la sabiduría de Cristo, del poder de Cristo, del dominio sobre la iglesia de Cristo y de su poder sobre toda la creación. Versos 17 al 18 de Apocalipsis 1 dice, cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Dice, caí como muerto. Juan, el que estaba en la última cena así recostado con Jesús en su pecho, el que estuvo en la transfiguración y lo vio con Elías y lo vio también con Moisés, cuando lo vio en su gloria,
cayó como muerto, quedó postrado a pesar de ser tan cercano a Jesús, que Jesús casi viene y le dice, no temas, como si viniera y lo resucitara después de haber tenido esa experiencia tan gloriosa, y le dijo, yo soy el que vivo, yo soy el que tiene el vivo y estuve muerto, el que tiene el poder sobre la muerte también, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo te voy a librar por siempre, Juan, no temas. Qué gloriosa va a ser Jesús en su segunda venida. Fue gloriosísimo. Estaba tan transformado Jesús que Juan no lo reconocía. Y estaba impresionado y no podía sostenerse de tanta gloria de parte de Jesús. Jesús lo termina consolando, lo termina fortaleciendo y le termina dando instrucciones para nosotros. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice que Él era igual a Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se quitó esa gloria. Él tenía esa gloria antes. Pero Él se la quitó para hacerse un hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, en una forma humana, en un cuerpo humano, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre, que no le dejó que pasara la copa, sino que quiso el Padre que Él siguiera en ese camino y pagara por nuestros pecados. ¿Cuánto te ama y me ama el Padre? Para que podamos tener una oportunidad. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús está lleno de gloria. Jesús está lleno de poder. Jesús es real. Jesús es glorioso. Jesús es bendito. Jesús es el Mesías. Jesús va a regresar. Ya están empezando a ocurrir cosas gloriosas como las del templo. En cualquier momento levantan el templo. En cualquier momento va a regresar. Todo ojo le verá. Tú le vas a ver. Yo le voy a ver. ¿Y qué vas a hacer cuando le veas? ¿Vas a hacer lamentación? ¿Vas a decir, ¡ay! Me hubiera arrepentido. Hubiera obedecido esas instrucciones. No hubiera sido como los que traspasaron su ley. Me hubiera vuelto a Dios. Hubiera hablado de Él. No hubiera sido cobarde. Hubiera dado testimonio a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros. ¿Qué vas a decir? O vas a decir, gracias Cristo precioso. Ven, ven. Porque cuando estás preparado, tú dices, qué bueno que venga. Ya quisiera que fuera ese momento. Pero cuando no estás preparado te da miedo. Pero Dios quiere hoy que tú estés preparado. Y Dios quiere que tú le busques a Él. Todavía tienes tiempo y oportunidad de que vengas y que Cristo haga el milagro completo y total en ti. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a buscar a este Cristo precioso que está aquí y que nos quiere bendecir con su presencia. Lleno de gloria, lleno de bendición, que tiene las llaves de la muerte y el Hades, que tiene forma de Dios, y que aunque se despojó de su gloria temporalmente mientras vino la primera vez, la asumió toda de regreso y aún más, porque el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y a su nombre se van a doblar todas las rodillas, no importa si están en el cielo o en la tierra o en donde sea, y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, lleno de gloria, lleno de pureza, lleno de bendición.
Oh, querido amigo, Jesús es glorioso. Jesús es glorioso. Jesús está aquí. Jesús está ordenando todo para Él regresar. Jesús nos está permitiendo ver las profecías cumplidas y cumpliéndose otras, como estos preparativos para el templo. Y un día va a regresar a su trono en la tierra. Y Él merece toda la gloria. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedir la reunión cantando juntos este canto, recordando lo que hizo Jesús, Señor de la creación. Alto
Toda la gloria sea tuya. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Gracias, Padre, por habernos dado tantos testimonios de Cristo, por haberlo enviado a que tengamos esperanza, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a todos a estar listos para tu segunda venida, Cristo precioso. Ayúdanos, Padre, envía tu Espíritu a este lugar, Señor, para estar tratando con cada uno de nosotros, Señor. Que no sean advertencias en vano, Señor, sino que sea, Señor, una palabra que caiga en buena tierra y que todos demos buen fruto, Señor. Que estemos llenos de gozo cuando Cristo regrese, Señor. Que estemos expectantes, sirviendo, amando y dándonos por el prójimo, Señor. O haz un milagro en esta iglesia, Señor. Tú eres el que das vida. Amén. Trae vida abundante a todos, Señor. Amén. Gracias por tu palabra, gracias por tus advertencias, gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Oh, Señor, sea el inicio de mucho más, Señor, porque tú eres Dios y haces las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Amén. Bendito seas, Señor.